Capítulo 49, versículo 33 del libro de Génesis. Y dice así la palabra, cuando todos tenemos, decimos amén. Amén. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Amén a la palabra del Señor. No nos deja mucho detalle la palabra de un nombre extraordinario en la fe, un hombre que fue llamado a hacer grandes cosas en Dios, a tal punto que fue cambiada su identidad. Él se llamaba Jacob, pero Dios lo llamó Israel, que significaba otra cosa. O sea, Jacob es usurpador y Israel es padre de multitudes, de muchedumbres. Es interesante cuando leemos el contexto de la palabra, en el ambiente en que se encuentra redactado el final de la vida de un hombre de Dios. Capítulo 48 nos narra el encuentro nuevamente con José, y en el versículo 10 del capítulo 48 dice que los ojos de Jacob se habían oscurecido a causa de su vejez, no podía ver bien. Y en el versículo 13 del capítulo 48 dice que José trae a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Y hay una ilustración, nos tenemos que poner en el escenario para poder entender lo que pasó. Él lo pone, José se encuentra con Jacob y trae a sus hijos y se los presenta. Y para que Jacob pueda bendecir a sus hijos, se los pone enfrente. Y la costumbre era que el que pusiera sobre la mano derecha sería sobre el primogénito, Manasés. De tal manera lo pone José frente a Jacob, que Jacob no puede ver porque sus ojos se oscurecieron a causa de su vejez. ¿Y sabe lo que hace Jacob? Invierte las manos y pone la mano derecha, la mano de la bendición que iba sobre el primogénito, se la pone sobre Efraín, que era el menor. José quiere corregir esto. Algo que al ojo natural pareciera lógico, pero bajo el propósito de Dios había otros planes. Y Jacob corrige eso y le dice: José, no quieres corregir esto porque está ya todo preparado para que esto sea. El más pequeño será sobre el más grande. En el capítulo 49, el libro de Génesis nos narra las profecías para los hijos de Jacob. Interesante, léanlo en su casa. Lo que declara Jacob tiene una palabra de bendición sobre sus hijos. Qué bueno es entender esto, que tenemos que tener una palabra de bendición para nuestros hijos. Gloria a Dios. ¿Sí? Que tenemos el poder de bendecir. Desde el momento que fuimos llamados en Cristo, tenemos la capacidad y tenemos la oportunidad de bendecir a las personas. Y lo que hemos leído dice que cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, los bendijo, dice la palabra, que encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. No nos deja mucho detalle la muerte de Jacob, pero qué interesante y qué lindo que es el Espíritu Santo, porque muchísimos años después, miles de años después, revela lo que pasó ese día. Lo que realmente pasó ese día se lo va a revelar, ya sea Bernabé, ya sea Pablo, el que escribió el libro de los Hebreos. En el capítulo 11, versículo 21, nos va a dejar narrado lo que el Espíritu Santo le revela al que escribe el libro de los Hebreos, lo que pasó en ese día, lo que pasó en ese momento, lo que pasó desapercibido, por así decirlo, el escritor de Génesis, ¿sí? No pudo visualizar lo que sucedió, pero algo sucedió. Y para que no quede omitido en la historia, el Espíritu Santo trae revelación al escritor de los Hebreos, y en el capítulo 11, versículo 21, en la galería de los
héroes de la fe, de los hombres de la fe, dice la palabra así: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Qué hermoso detalle que nos deja el Espíritu Santo, que se omite en Génesis, pero que se revela en el libro de Hebreos. Interesante. Interesante lo que declara el libro de los Hebreos. En primer lugar, lo que viene a mi corazón para bendecir mi vida de lo que pasó ese día y lo importante que debería ser para nosotros, no es tan importante cómo comenzamos en el camino del Señor, sino cómo terminamos. Una de las cosas que me llama la atención es eso, de cómo uno comienza. Puede ser un comienzo apasionado, es más, el libro de Apocalipsis nos llama a volver a nuestro primer amor. Ese momento que conocemos a Dios, que en nuestro corazón estalla la pasión por el servicio, por el amor, por la devoción, por el estar en su presencia, y que con el acostumbramiento de esto, eso se va apagando. El libro de Apocalipsis dice: vuelvan a las primeras obras, al primer amor, recuerden cómo comenzaron. Pero lo más importante en la vida del creyente no es tanto cómo comienza uno, sino cómo finaliza su vida. Porque muchos comenzaron bien, pero terminaron mal. Y otros que empezaron mal, terminaron bien. Lo primero que puedo rescatar como enseñanza para mi vida es que el hombre nace, se desarrolla y muere. Es un proceso de la vida. Y que en todo tiempo tenemos que ir creciendo en el Señor. A tal punto de llegar a nuestros días, del ocaso de nuestros días, en el último tiempo de nuestras vidas, que seamos adoradores en espíritu y verdad. Gloria a Dios. Como título le puse la despedida de un adorador. No es tan importante cómo comienza uno, sino cómo termina. No es dejar de lado cómo comienza, relevancia, pero la mayor relevancia es cómo terminamos nuestros días en Cristo. Pero ese comienzo tiene que ir de una manera gradual, con un crecimiento progresivo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es el punto importante que puedo notar, que el comienzo puede marcar el final de nuestras vidas. Y otra de las cosas importantes que puedo notar en este versículo es que lo que dice lo que hemos leído en Hebreo, que Él bendijo a los hijos de José. Y en el capítulo 49, cuando vamos al contexto, Él tiene una palabra de bendición para sus hijos también. No tan solamente para Manasés y Efraín, sino para sus hijos también. Y le deja una palabra profética. Si usted lee el capítulo 49 del libro de Génesis, se va a encontrar que tiene una palabra profética para cada uno de los hijos. Y una palabra de bendición para cada uno de sus hijos. Y eso nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer entender que somos canal de bendición. Amén. Que somos influenciadores en las personas, y esa influencia que ejercemos sobre las personas tiene que ser una influencia de bendición. Gloria a Dios. ¿Y qué es la bendición? Es la expresión del buen deseo de Dios hacia las personas. Gloria a Dios. Tenés que ser un canal de bendición. Siempre, en todo momento. Es importante cómo comenzás y cómo terminás, pero también tenés que entender que sos un canal de bendición. Si nosotros vamos al capítulo 49, nos vamos a encontrar
y Jacob bendijo, y Jacob bendijo, y Jacob bendijo. Así como Jacob fue un canal de bendición. Y mira, hay una perlita hermosa en el capítulo 49, capítulo 47, versículo 7. Dice así: también José introdujo a Jacob a su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Déjame ilustrarte este escenario. Faraón es el hombre más poderoso del momento. Está gobernando la potencia más grande de lo que refiere al mundo en ese tiempo. Él se sentaba, era considerado un dios por los egipcios. ¿Sí? Él tiene la autoridad de quitarle la vida a cualquiera. Él está sentado en el trono de oro y aparece Jacob. Y déjame decirte algo: no tiene un centavo Jacob, pero tiene algo que no tiene Faraón. Aleluya. El poder de bendecir. Gracias, Señor. Un hombre que tiene el poder sobre la tierra contra un hombre que no tiene absolutamente nada. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Jacob es un canal de bendición de parte de Dios. Fíjense cómo es reiterativo el versículo. Y lo bendijo Faraón, y lo bendijo Faraón, para que nos quede grabado en nuestros corazones que somos canal de bendición. Que las personas pueden tener el dinero que sepa, que no quepa en nuestro entendimiento poder enumerarlo, pero no tiene algo que vos tenés, que es a Cristo en tu corazón. Aleluya. Y que el hecho de que tengas a Cristo en tu corazón tenés la posibilidad de bendecir a otros. Imagínense Faraón sentado en el trono y Jacob no tiene nada. ¿Cómo son los años? Son malos, 130 malos de mi peregrinación. Dice, malos más o menos, pero la mayoría son malos. Y se asoma, le pone, me imagino yo, no lo dice la palabra, pero yo me imagino que Jacob va y le pone la mano sobre la cabeza de Faraón y le dice, te bendigo. Y sale de la presencia de Faraón. ¿Saben lo que se produce en el ámbito espiritual cuando vos haces eso? Cuando vos le declarás una palabra de bendición a una persona, podés alterar el curso de la vida de esa persona cuando vos te pones enfrente y la bendecís en el nombre del Señor. Puede su corazón ser impactado de una manera que le cambia la vida a esa persona cuando vos realmente entendés la realidad que hay en tu vida, que Cristo está en tu corazón. Y cuando tenés a Cristo en tu corazón, el buen deseo para las personas de parte de Dios es la expresión que nosotros decimos, y con eso bendecimos a la gente, con eso bendecimos a las personas. Así como también el poder de la palabra podés bendecir y se puede maldecir también. Puede producir en una persona algo negativo, pero también algo positivo. Cuando vos expresás el buen deseo de Dios para la persona, estás bendiciendo a esa persona y estás produciendo algo positivo en la persona. Estás cambiando su manera de pensar, su manera de sentir.
y hasta su manera de vivir. Cuando tenemos ese concepto aceptado en nuestra persona, que somos canal de bendición. Y este hombre entendía que fue llamado bajo un propósito. Y dentro de ese propósito, para poder alcanzarlo, en la medida que él iba caminando, las personas que iban cruzando él las bendecía. Bendijo a los hijos de José, bendijo a sus hijos, bendijo a los bravos. Gloria a Dios. Vos podés bendecir a las personas y afectar en las personas, impactar en el corazón de las personas. ¿Cuántos dicen amén? No tan solo comenzar bien y terminar bien, sino que en el desarrollo de ese comenzar bien y terminar bien. Y ejemplos hay montones que comenzaron bien y terminaron bien. Y hay gente que comenzó mal y terminó bien. Y hay gente que comenzó bien y terminó mal. A diario vemos. No tan solamente tenemos que tomar ejemplos bíblicos. La vida misma nos va a ir mostrando de personas que han comenzado bien y que terminan mal, lejos de Dios. Y hay personas que han comenzado lejos de Dios, pero terminan muy cerca de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo, según de Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he perseverado en la fe. Así termina su vida el apóstol Pablo, porque estaba condenado. Pero ¿cómo comenzó él? Persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y un impacto en su vida cuando se cruza con el Señor. Cambia su vida. Arranca ciego, pero termina con una mirada diferente, que hasta hoy nos bendice lo que se le fue revelado. Gloria a Dios. Moisés, capítulo 34 del libro de Deuteronomio, versículo 5. Y murió Moisés siendo siervo de Jehová. Mire que esa expresión solamente está escrita para Moisés solo. Es la mirada de Dios para Moisés. A pesar de que no pudo entrar en la tierra prometida porque él muere en el monte Pisga, mira la tierra prometida y ahí toma la vida Dios de él. Pero la consideración de Dios para Moisés es: murió Moisés siendo siervo de Dios. ¿Cómo terminó? Bien. Gloria a Dios. El rey David comienza siendo desconsiderado por la familia, pero dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20, dice que David murió lleno de días en la presencia de Dios. Es importante cómo comenzamos y es importante cómo terminamos. Sos canal de bendición, cuando dicen esto. Tenés que influenciar en este tiempo. Hay mucha gente necesitada y vos sos un portador de la gloria de Dios, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Y podés alterar la vida de una persona con una palabra de bendición sobre la vida de esta persona. Y dice en el libro de Hebreos que adoró. ¿Y sabe que una cosa? Una realidad, que no se nace adorador. El adorador no nace, se hace. La vida te hace adorador. La vida te va curtiendo, te va pasando por distintas etapas. Y un adorador es una persona que está llena de la presencia de Dios y que el Espíritu Santo gobierna en su corazón. Por ende, a Dios
se lo ve con respeto, con amor, con servicio, con devoción. El adorador no es un momento en el cual venís a la iglesia y cantamos una alabanza y levantás tus manos y sos un adorador. No, el adorador es una forma de vida. Amén. Amén. El adorador es un hombre experimentado en la vida, entendiendo que Dios ha sido fiel, viviendo esa realidad del sostén de Dios. El adorador se brinda porque entiende una realidad, que Dios está con él, que el deseo que hay en el corazón del adorador es entrar en todo tiempo en la presencia del Señor. No solamente un instante en el día, es todo el día. Cada acción refleja si sos un adorador o no. Gloria a Dios. Fíjese lo que hace en el último momento Jacob. Dice que él adoró apoyado en su bordón. ¿Qué es el bordón? El bordón era una rama, un palo, como quieras decirlo, que tenía la altura de 1,80 m, que usaban los peregrinos. Estaba la vara, estaba el cayado, pero también estaba el bordón. Y era usado mucho por los peregrinos, en la costumbre judía. ¿Y saben qué se usaba el bordón? El bordón era cuando vos peregrinabas en tu caminar, ibas, y en algún momento de tu peregrinar Dios se te presentaba, te hablaba, y vos en el bordón describías o detallabas lo que Dios te decía. Si había una palabra, ese portador del bordón, ese peregrino, se detenía en el lugar y quedaba sentado lo que Dios ministraba. Por ahí era una promesa, por ahí una palabra, por ahí una exhortación. Todo lo que venía, no se detallaba, no era un diario de todos los días que describe la vida de uno. No. Es cuando Dios te ministraba, vos te detenías y detallabas en el bordón las promesas que fueron dadas. ¿Y sabes lo que hace Jacob? Él adora apoyando en el bordón. Él se apoya en las promesas. Él se apoya en la palabra que Dios le declaró. No está apoyado en su opinión. Él no adora a la consideración. Él adora a la convicción, a la certeza de que Dios le dio una palabra en un momento dado de su vida y que Dios lo sostuvo. Aleluya. La adoración fluye porque uno entiende que Dios es fiel. Gracias, Jesús. El adorador no se brinda, no nace así nomás. El adorador nace con la consideración de que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios te ha dejado una promesa. Fíjese lo que hace. Él se despide de esta vida apoyado en las promesas de Dios. Yo me imagino que él piensa que la vida no se termina ahí, que hay una gloria eterna que lo está esperando, que hay promesas cumplidas y hay promesas incumplidas, Aleluya. ¿Y sabe lo que dice? Las cumplidas, amén, pero las que no se cumplieron todavía, amén, porque sé que Dios es sí y amén. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos hace adoradores en espíritu y en verdad. Las promesas, la fidelidad de Dios es de alguna manera ser recíproco a lo que Dios ha sido con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que descolgarlo. Cierro con algo. Hay mucho más para decir, pero cerramos ahí. Seguramente vos tenés un bordón. ¿Cuánto tienes un bordón? Gloria a Dios. Claro que sí. Tenés que tener un bordón. Tenés que tener momentos con Dios.
Tenés que haber tenido experiencia con Dios. Cuando David se va a enfrentar con Goliat, y todos le dicen, es chiquito, este es un muchacho. El hermano le dice, mira, cosa estás diciendo. Hay perversidad en tu corazón lo que estás diciendo. ¿Sabes lo que le dice David? Mira, acá vamos a los hechos y dejemos de hablar, en cierta forma. Pero ¿estás seguro? Yo he tenido experiencia con Dios. Aleluya. Yo he estado en aprietos. Venía el oso, venía el león. Dios me daba fuerza. Yo los vencía. ¿Cuánto más no voy a vencer a este gigante incircunciso? ¿Sabes qué significa incircunciso? No es que no fue circuncidado. La circuncisión es la afirmación de que Dios estaba con el pueblo de él. Amén. Pues su mandato de Dios, ¿sabes? Es el reconocimiento de Dios para con su pueblo. Es Dios está con los circuncidados y con los incircuncisos no está Dios. Lo que está diciendo es que está a la deriva. Hay un pacto. Yo me agarro a ese pacto. Él no tiene el pacto. Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, voy a vencer eso. No quiero que cuando salgas de acá vea a cualquier persona y diga que es un incircunciso, ¿no? ¿Se entiende, no? La realidad que uno vive cuando Dios te hace experimentar cosas en la intimidad, eso hace que en tu vida haya confianza y que las promesas de Él se vayan cumpliendo en tu vida. Eso fortalece. No hay cosa más fuerte que eso en la vida. No hay mayor convicción en la vida que eso. Saber que Dios está con uno. De que Dios te prometió algo. Y que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son Él. ¿Sí? Y en Él. Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. El bordón tiene que ser parte de nuestras vidas. Ponete en pie. Ya vamos a seguir con esto. Amén. Tapar un poquito más, avanzó la hora. Sé que hace frío y querés llegar temprano a casa, querés comerte un buen plato de comida. Pero hay mucho para hablar del adorador. ¿Sabe cuál es la condición del adorador? No se trata del lugar. ¿Sí? La samaritana dice, nuestros antepasados adoraban en este lugar, pero los judíos dicen que adoran en aquel lugar. No, Jesús dice, no se trata del lugar. Se trata de la condición del corazón y de que lo hagas el espíritu, hermano. Aleluya. Es condición del lugar. Gracias. La condición del corazón tiene que ser un corazón agradecido. No se puede adorar a Dios bajo nuestros pensamientos naturales. Tenemos que elevar nuestro corazón a un nivel que es llamado espiritual.